tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más, qué rico estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Chachi, el otro día estaba viendo, cuando subía los episodios, ya llevamos más de 10 episodios. Eso es buenísimo, más de 10 semanas, eso es 2 meses y medio haciendo esto, y a mí siempre nos emociona porque estamos cerquita de ustedes, estamos ahí en la casa con ustedes, bueno, donde sea que estén. Hay personas que lo escuchan cocinando y es gracioso porque personas a veces se me han acercado, por ejemplo, no sé si fue el episodio anterior o el anterior, no sé cuál, que mencionamos sobre una aplicación, entonces todo el mundo me empezaba a escribir, ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está? Entonces qué bueno que podemos ayudar, qué bueno que está haciendo. Tenemos que hacer, ¿sabes qué? Un episodio de preguntas y respuestas. Hoy buenísimo, que la gente nos haga preguntas como que en Instagram, en nuestras redes, y entonces nosotros respondemos. Uy, qué buena idea, esa es una muy buena idea. Viene pronto. Muy buena idea eso. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema como siempre bien interesante. Hemos mencionado en diferentes episodios que queríamos tener un episodio sobre huellas en el desierto. Muchos se preguntarán, ¿qué es Huellas en el Desierto? Fue un libro que Josué escribió hace un par de años sobre desiertos que vivimos en la vida. Así es. Sobre situaciones difíciles que vivimos en la vida, y decíamos, bueno, tenemos el libro, demasiados capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene 8 capítulos. 8 capítulos. Hoy vamos a estar hablando del primer capítulo del libro Huellas en el Desierto. Es la introducción de lo que es un desierto, pero más que todo, tal vez uno de los desiertos, o sea, la manera en que introduzco yo en el libro el desierto es contando la historia de uno de los desiertos más difíciles que nosotros hemos más vivido. Personales, más profundos, más life-changing. Así que, bueno, este libro se encuentra en Amazon, si tú lo quieres adquirir, en cualquier parte del mundo. El link, en las descripciones aquí abajo vamos a poner el link para que puedas accesar. Exacto, yo creo que va a ser de gran bendición, lo ha sido para muchas personas, así que por eso decidimos hablar en el día de hoy de Huellas en el Desierto. Así es. ¿Cómo empieza nuestro desierto, nuestras huellas en el desierto? Bueno, el primer capítulo. Hemos tenido varios. Este fue el primero. Fue bien peculiar. No el primero en el libro. El primero en el libro. Y fue cuando tomamos la decisión de tener nuestro segundo hijo. Sí. Ahí fue donde empezó este desierto. Comenzamos con un proceso interesante porque las condiciones médicas tuyas no estaban en óptimas condiciones. Entonces había un poquito, no había miedo, pero había un poquito de precaución, ¿no? Tenías la presión arterial alta. Y no era que era algo hereditario. Sí, me descubrieron la presión alta. De repente, 2 años. Nosotros tuvimos a nuestro primer hijo, les voy a contar la historia bien, ¿no? Okay. Tuvimos a nuestro primer hijo, Matthew. Queríamos esperar inicialmente aproximadamente 5 años para tener nuestro segundo bebé. Ese era nuestro plan humano. Ese era el plan de nosotros. ¿No? Cuando alrededor del 4º año, en el 5º año, voy por las revisiones médicas, que me hagan exámenes. Porque dijimos queremos Claro, el ya bebé. empezar a buscar y ser concisos y precisos. Me encuentran que tengo la presión arterial un poco elevada. Entonces ahí empieza un proceso donde el doctor quiere ver si con cosas naturales se me logra bajar la presión. Empezamos en un proceso de varios meses. Porque eras extremadamente joven todavía para ser una persona con presión alta. Soy extremadamente disculpen, joven. Sí, ella es extremadamente joven, pero en ese momento era muy joven, entonces el doctor no quería como que 11 años ponerla en la pastilla, pero no tenía nada que ver con tu estado de salud, sino algo hereditario. No, sí. Mi abuela también sufre de presión arterial desde muy joven, y mi mamá, y tu mamá también, creo que como desde los 25 años o algo así, mi mamá. Entonces yo no recuerdo cuántos años tenía. Igual. Menos de 30 todavía. El caso es que me encuentro en la presión arterial, el doctor trata de mejorarla poniéndome a hacer cosas naturistas y demás. No lo conseguimos, no conseguimos bajar la presión. En el segundo mes el doctor me dice, no te puedo dejar salir sin que ya vayas con medicamento porque te sube bastante la presión, ¿no? Era peligroso. Entonces tomamos la decisión en ese momento de empezar a tomar el medicamento. El doctor me dice, el cardiólogo, que debiera de esperar un periodo prudente para que la pastilla me hiciera efecto en el cuerpo, y luego me tenían que cambiar a otro medicamento. Sí, recuerdo eso.
ya con el ginecólogo para que ese medicamento de presión arterial no le fuera a hacer efecto al bebé que porque es íbamos una a medicina conseguir. que puede afectar al bebé. Entonces, vamos a buscar al bebé, nos damos cuenta que Chachi tiene la presión arterial alta y entonces el doctor lo primero que le dice, vamos a regulártela y después que esté regulada Ahí puedes pasó un año. empezar. Y eso Ese fue un proceso de un año. Y luego proceso, una vez que ya pasó regulada. el año, ya el cardiólogo me dijo, ya está bien, ahora pasa con el ginecólogo. El ginecólogo me recibe y me dice, ok, ahora tenemos que empezar con la nueva medicina. con la nueva medicina. Entonces ahí fue otro año, ya fueron 2 años más. 2 años. Y entonces Sí, ya, por eso dijo que era cuando Mato tenía 4. exacto, entonces cuando ya estaba regulada, entonces dijimos, bueno, ya es Ya hora, estamos ya listos, me podemos. hicieron todos los análisis, todo lo demás estaba bien Entonces, y saludable. el ginecólogo, si no, mal no recuerdo, te hizo todos los análisis para venir a una visita, para decir, ok, estás lista para venir a tener el bebé. Queríamos hacernos un examen de ovulación para ver cómo estaba ovulando. El doctor me dijo, perfecto, yo te lo hago. Y regresa en una semana para el resultado. Y en esa semana, cuando pasa esa semana entre que te hiciste el examen y llegas al resultado, recuerdo que te desmayaste te empezaste a sentir se me fueron muy los mal. tiempos en una tienda que estaba. Y te empezaste a sentir muy mal y entonces fuiste a la farmacia a buscar una Sí, yo decía, una no, prueba de imposible que embarazo. esté embarazada así como tan rápido. Y fuimos, buscamos una prueba, nos hicimos la prueba y efectivamente estaba en estado, pero tendría 5 semanas. O sea, era una cosa hasta de loco darte cuenta tan temprano que estás en estado. Es más, recuerdo que cuando llegamos donde el doctor empezaron a haber unas contradicciones médicas porque el doctor venía como que a darnos una mala noticia. Cuando llegó esa semana el doctor... a ver los resultados de los exámenes. resultados de los exámenes que él me había hecho. Que nosotros venimos con la prueba de embarazo en la mano. Él me dice, no, es imposible que estás embarazada. Y yo, no, pero es que me siento re mal. Claro, ni siquiera eso, sino que cuando él llega, si mal no recuerdo, corrígeme si no estoy mal, si estoy mal, él llega y nos dice, o sea, no les tengo muy buenas noticias, va a ser bien difícil que tú quedes embarazada porque había un conteo hormonal de Chachi pero muy bajo, de una hormona en particular. Y entonces nosotros nos miramos así y le decimos, bueno, doctor, pero yo feliz, como que yo no entendía los términos médicos y la situación que estaba empezando a pasar en ese momento. Y le dije, no, doctor, yo estoy embarazada y me siento muy mal. Y él no lo creía porque dice, a veces esos embarazos son defectuosos, déjame hacerte un examen de sangre. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer examen de sangre para corroborar esto. A veces esos exámenes pueden salir defectuosos y no le digas a nadie que estás en estado, porque posiblemente si llegas a estar, esto va a terminar en una pérdida. Recuerdo eso. Entonces, lo que entonces pasó es que te hicieron los exámenes de sangre y el doctor no podía creerlo. Sí, él me decía, porque él yo veía no sé las cómo hormonas sigas en estado. Y él decía, estás embarazada, y nos dijo eso, estás embarazada, no se ilusionen. Recuerdo que fue lo que él dijo. No se ilusionen. Recuerdo, la verdad que fue un ángel enviado por Dios porque él dijo, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para llevar este embarazo a término y que puedas dar a luz, pero no se ilusionen. Sí, vamos a ver, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, decía el doctor, y vamos a dejar que Dios haga lo de él. Y tú, vete a la cama. Reposo me decía, absoluto. Reposo absoluto. Entonces ahí comienza un la proceso. Aventura. Ahí es donde comienza. Yo creo que el desierto fue más para Josué que para mí, ¿no? No, porque yo te vi, Lo que mi cuerpo vivió en esos 9 meses fue intenso. Sí, fue una cosa muy fuerte. Recuerdo que la hormona que Chachi tenía baja es la hormona de la progesterona, que es la hormona que hace que en los primeros meses el bebé se mantenga pegado. Lo carga el bebé, es el que lo carga y lo mantiene ahí. Nos decía, está muy baja. Entonces te empezaron a dar de esa hormona y te empezaron a medir esa hormona semanalmente. Bueno, antes de eso, antes que me midieran la hormona, el doctor esperaba que mi cuerpo reaccionara, ¿no? Que era normal. Natural, que él solo la produjera. Que el conteo de hormonas fuese a subir. Entonces me hacían exámenes de sangre semanalmente, donde yo tenía que ir semanalmente con el doctor. Si ves que las mujeres embarazadas van mensualmente, yo iba semanalmente con el doctor y esa hormona, en vez de subir, bajaba. Según el embarazo avanzaba, la hormona bajaba. O sea, la proyección completa era una pérdida. Total. Cada semana el doctor me decía, no sé cómo estás haciendo, no sé qué Dios está haciendo, pero el bebé está ahí, le escuchaban el corazón, me hacían sonogramas, huecosonogramas, no sé cómo se le dice otra palabra, el bebé estaba ahí. Una semana, pasaron un mes por ahí o 2 meses y el doctor me llama, yo estaba en casa
acostada y me llama, me recuerdo que me dice, hola, mijita, ¿cómo estás? ¿Pero antes de esa llamada no tuviste un sangramiento o eso fue después? Después. Ah, ok. Sí, doctor. Mira, necesito que... Me pregunta que cómo estaba. Yo le digo, no, pues sintiéndome terrible. O sea, estoy muy mal, pero me siento muy mal Claro, porque estoy pero embarazada, pero estoy muy yo bien. contenta Exacto. que me sentía mal porque eso significa que mi embarazo continuaba, ¿no? Tenía muchas náuseas, mareos, etcétera, ¿no? Todos los achaques del embarazo. Y entonces el doctor me dice, ok, mira, necesito que llames a tu esposo inmediatamente y le digas que huele a la farmacia, pero sí, el señor con una calma aparte. Sí, porque es un abuelito, un abuelito. Sí, me dice, necesito que tu esposo vaya a la farmacia urgentemente y te empieces a tomar este medicamento ya y que mañana estés aquí a primera hora. Importante mencionar, cuando ella dice eso, tu esposo vaya, compre y haga. Justo en ese momento estábamos en el proceso de plantar la iglesia. Y cuando estábamos en el proceso de plantar la iglesia, yo tenía 5 trabajos en ese momento. O sea, tú me llamaste y cuando yo estaba en uno de esos trabajos, o sea, Chachi era la que se encargaba de llevar a Matthew al colegio, porque Matthew iba al colegio. Sigo siendo la taxista me llevaba a mí al familiar. trabajo y entonces ella se quedaba haciendo las cosas y yo después en la noche regresaba, alguien me llevaba o ella me iba a buscar a veces ya después de buscar a Matthew, pero yo tenía 5 trabajos, estaba en diferentes lugares y me llamó uno de esos trabajos y yo me salí de emergencia. Sí. Entonces, la medicina que me mandó obviamente era progesterona, digo obviamente porque era la hormona que tenía baja, y él me dijo, bueno, estate bien temprano aquí en la mañana, al día siguiente fuimos, yo le pregunto, perdón, por teléfono, doctor, ¿pero qué está pasando? No entiendo. Y me dice, es que me acaban de llegar los exámenes de esta semana y la hormona está extremadamente baja. Ya esto no es normal. Entonces... Fue ahí donde él decidió empezarte a dar progesterona. Sí, esa fue la primera vez. Y entonces, obviamente yo quedé muy asustada porque ahí sí como que vi la realidad y vi el peligro de lo que podía suceder. A este momento ya sabían mis padres y sabía mi hermana, sabía Matthew, que para mí era como yo decía, Padre Santo. Yo aceptaba la voluntad de Dios, o sea, claro, yo oraba por un milagro claro. y yo decía, Padre, o sea, si tú te vas a llevar este bebé, cuida el corazón de nuestro hijo, el cual él había estado orando por 5 años. Porque él pidió un hermanito. Apenas que Matthew empezó a hablar, él pedía un hermanito, ¿no? Entonces, para mí era como que su corazón. Y además que fue el regalo de Navidad de ese año porque le hicimos una camisita, You're Gonna Be a Big Brother, además hay un video y todo sí. Ay, de sí, él y la emoción de él. You're Gonna Be a Big Brother, yeah. Sí, entonces gritando. Para nosotros era como que una doble emoción de poderle dar ese regalo a Matthew y la emoción de padres que nosotros estábamos sintiendo. Vamos al doctor, el doctor me lee los exámenes, me dice que no, que es imposible que yo esté embarazada, que continúe el embarazo, me continúa mandando reposo. Pero recuerdo, porque es que fue muy dramático para mí, porque te manda a hacer un sonograma de emergencia. No, ahí no fue. Sí, ahí te manda a hacer un sonograma. No, ahí te manda a hacer un sonograma cuando eso, y entonces yo le pregunto. Sí, verdad. Yo le pregunto al doctor. Sí, porque él quería escuchar un latido. Yo le pregunto al doctor, ¿pero qué estás buscando? Y él me dice un latido de corazón. Creo que el bebé ya no está ahí. No está. Y nosotros nos vamos de ahí. A 2 oficinas al lado a esperar 15 minutos, los 15 minutos más largos, más eternos y más difíciles de la vida, porque las cosas cada vez se iban empeorando más y apenas estamos por el comienzo. Era como un silencio que teníamos era una cosa en esa sala de espera y como que agarraditos de mano y cada no hay uno palabras que orando. decir, no hay nada que simplemente confiar y estar quietos y ese versículo de estar quietos y conozcan que yo soy Dios es estar quieto y ver qué Dios va a hacer. Y entonces le hicieron el sonograma a Chachi y recuerdo que la doctora, o sea, la operadora del sonograma, ella estaba muy normal, o sea, me imagino que ella simplemente estaba revisando. La gravedad de la situación. Y dice, no, todo está perfecto y nosotros... Y yo le preguntaba, pero hay latido y lo pudimos escuchar. Y fuimos donde el doctor con los exámenes. Con el doctor. A mí nunca se me va a olvidar el rostro del doctor con los exámenes de lo de la progesterona en una mano, que le decían que no había vida, que era imposible, y en la otra mano los exámenes del ecosonograma que habían hecho hace 5 minutos diciéndole que había un bebé y había latido, y él decía, yo no entiendo. 1 más 1 aquí no me suma 2. A mí, yo no entiendo cómo esto, lo único que te puedo decir es que ve a casa y ahora sí, reposo completamente no me podía absoluto. parar de la cama.
y era, aparte de toda esa situación, yo vomité por las 38 semanas que tuve al bebé conmigo en mi vientre. Me sentía muy mal, muy débil. Tuve intervalos de tener que irme a internar en el hospital porque ya pasaban días que yo no podía consumir ni siquiera agua. Te deshidrataba. Me deshidrataba, el líquido amniótico bajaba, que era otra situación que era eso, ¿no? Entonces eran muchas preocupaciones a la vez, y uno, como ustedes que son las personas que son madres que me están escuchando, saben que cuando uno es mamá no tenemos como de repente el derecho casi que a enfermarnos o a sentirnos mal, porque hay que atender a los hijos, hay que atender la casa, hay que trabajar, las que tienen que trabajar. Entonces siempre el load emocional y físico se suma muchísimo más, ¿no? Pero bueno, según va avanzando el periodo del embarazo, la hormona no sube. Él esperaba que subiera como a los 4 o 5 meses. Porque es que como ella ahora toma reposo absoluto y ella no puede llevar a Matthew al colegio. No. Entonces, a mí me toca empezar a dejar de los trabajos que yo tenía, que era lo que nos sostenía en ese entonces a nivel de provisión, para poder, escúchame, hoy me da risa porque es que no sé cómo lo hizo Dios. Para poder llevar a Matthew, para poder cuidar de ella, porque ella tenía que llevarle comida, tenía que cuidar de ella mientras se está plantando la iglesia. Entonces en ese momento dejé atender la casa. O sea, Chachi, limpiar piso. Sí, Chachi en ese entonces, o sea, Chachi no nada más bajaba del segundo piso y se bajaba de la cama cuando iba a la cita del doctor. Y los domingos que le tocaba venir a la iglesia, que milagrosamente se sentía bien en ese momento. Durante la hora de nuestras reuniones de domingo te sentías bien, llegábamos a la casa y a veces yo decía, este está jugando conmigo. A veces yo decía, ya, espérate, ella solo se siente mal cuando... Pero no, era así. Entonces, Dios, no sé, me permitía venir los domingos a la iglesia, estaba tranquila, y no mucha me daban gente náuseas. No sabía de lo que estábamos nosotros viviendo. No, la mayoría de personas nunca se enteró. Nosotros estábamos viviendo algo Yo bien creo porque interno. no los queríamos preocupar y ya era bastante el tema emocional y de fe que estábamos teniendo nosotros que enfrentar, y a mí me costaba trabajo que me estuvieran preguntando todo el tiempo. No me gusta como que se sientan, pobrecita Chachi. Otro tema que de otro día hablamos. Y hay un chiste interno que yo digo que es que durante esos meses, al darle esa hormona a mi esposa, hormonalmente tú empezaste a cambiar. Y yo siempre digo que durante esos meses a mi esposa me la cambiaron. Era otra persona. Pero claro, yo entendía lo que ella estaba viviendo. O sea, yo entendía claramente y me podía imaginar. Y yo mandaba desde la cama. Sí, pero escúchame, era 24/7 sintiéndote mal. Yo decía, espérate, lo que ella debe ser horrible. Recuerdo que una vez era un sábado y llevaste a Mateo a pasear a un lugar de juegos y maquinitas. Para distraerlo a él un poco, para sacarlo un poco del ambiente de ese entorno. Y yo te llamo y te digo, no, vente que estoy muy mal. Y cuando llegas a la casa, te digo, llámate a mi mamá porque me tengo que ir para el hospital para que se quede con Matthew. Y yo estaba como ida, o sea... Sí, yo lo recuerdo. Estaba súper deshidratada, súper mal, no podía hablar, no podía abrir los ojos, estaba tirada en la cama, que yo decía, Padre Santo, cuida de mí. Ya yo pensaba era en Matthew, ¿no? Cuida de mí. Creo que las mujeres que hemos vivido situaciones de salud siempre pensamos como en nuestros hijos, ¿no? Cuida de nuestros hijos, cuida de nosotros en este momento. Pero en uno de esos días estoy en casa sola, Mateo en el colegio, Joso en uno de sus trabajos, y de repente siento que estoy sangrando. Yo dije, aquí fue, o sea, se me pasaban tantas cosas por la mente en ese momento, y lo único que yo podía orar es, Señor, salva a mi bebé, Señor, salva a mi bebé, Señor, cuida de mi bebé. Y te llamo, y te digo, Josué, me voy para el hospital. O sea, no me daba chance de esperar que Josué viniera, y justo era con la hora de salida. Si ves que cuando las cosas pasan son como caóticas, hora de salida de colegio, hora de salida de... yo le digo, me tengo que ir al hospital. Resuelve con Matthew. Yo pedí un carro prestado. Teníamos un solo carro aparte, ¿sabes? El carro lo tenía yo. En el trabajo y fui a buscar a Matthew. A Matthew lo dejamos con unos amigos en ese momento. No quería preocupar a mi mamá. No. Aparte soy como media
media terca con ese tema, que no me gusta preocupar a las personas, entonces no le informé a mi mamá para que cuidara de Matthew. Me fui para el hospital, llego con el doctor, me dice la enfermera, el doctor no está. El doctor no está en este momento, está atendiendo un parto en otro hospital. O sea, que no era que él podía dejar y irse a verme a mí. Claro. Sin embargo, ella se comunica con el doctor y el doctor me manda de emergencia a que me hagan un sonograma. Todo esto yo sola, porque fueron cuestión de 1 hora, 1 hora y media, donde tú estabas teniendo que resolver lo de Matthew para poder llegar conmigo. Yo no paraba de llorar, de gemir, porque yo pensé en ese momento que ya, ¿no? Y la operadora me hace el sonograma y encuentro un latido. Y no encuentro. Encuentro un latido. Y le digo, ¿tú estás segura? El bebé está bien, le veía todo lo que tenía que tener para esa cantidad de meses, medían todo, me dice, está bien, el bebé está bien, y no sé por qué está sangrando. No le encuentra lógica al sangrado, no veo, no estaba revisando por todos lados del sonograma. Del sonograma y nunca encontramos por dónde fue el sangrado. Obviamente... me mandan de clavado nuevamente a la cama, el sangrado cesa, gracias a Dios, y el embarazo continúa. Continúo con las hormonas, luego me descubren que tengo placenta previa. Sí, pero exacto, porque es que ya llega un momento en que ya no necesitas usar... llega un momento en que ya no necesitas usar más la hormona, porque llega un momento que la placenta toma control de eso. Entonces la placenta empieza a sostener el bebé, no necesitas tomar más la hormona. Entonces el doctor la revisa y le dice, ahora tienes el líquido amniótico muy bajo. Sí, me quitaron la medicina como a los 6 meses de embarazo o algo así. Cuando ya el doctor se sentía un poco más seguro que la placenta tomó su posición, pero entonces descubren que está previa. Está previa y que tenías el líquido amniótico muy bajo. Porque no podía consumir. Porque no podía mantener líquido, entonces se la pasaba vomitando. Entonces eso es muy peligroso para el bebé porque el líquido amniótico es lo que protege al bebé. Y entonces... Me tenían que internar periódicamente a ponerme suero, asegurarse que mi cuerpo estaba bien y a eso la placenta, o sea, la placenta baja. Entonces es como que vencimos una y llegaba otra. Cada vez que me quitaban algo, llegaba otra situación. Y llegaba otra. Entonces era así como, ya va, espérate. ¿Qué es lo que está pasando Y teniendo aquí? nosotros trabajo hasta no dar más reuniones todos los días de la semana. Y en ese entonces no existía así como que Zoom, hagamos una reunión por Zoom, no existía nada de eso. O sea, yo tenía que ir a reunirme con personas, o sea, era muchas reuniones se hacían en casa, recuerdo, para yo poder asistir y poder estar sentadita o acostada. Y luego nos vemos con otro doctor. No sé si lo veíamos siempre, pero ahí fue donde yo grabé. No, es que tenía mi ginecólogo más por la situación de la presión alta, porque acuérdense que todavía está pendiente el tema de la presión alta, aparte de todo esto que me está pasando. O sea, te tienen que controlar eso. Me controlaba otro especialista de presión alta para embarazadas. Entonces, sí, teníamos que ver 2 doctores en un mismo día. O sea, eran como, trabajaban juntos. Pero mientras más se acercaba, entonces, estábamos luchando con eso, pero mientras más se acercaba ya el momento de dar a luz, la presión empezó a subir. Sí. Esas pastillas que me mandaban a mí no es como la presión alta normal, que tú te tomas 1 o 2 pastillas al día dependiendo. Las dosis las iban subiendo según el embarazo iba avanzando, ¿no? Hasta un punto que ya la medicina no me hizo más efecto. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a un día a un chequeo rutinario. Semanal de Chachi. Normal, vamos donde el doctor. Vamos al doctor y el doctor la revisa, la ve y le dice, ok, te quedas. No te puedes... Cuando hay veces que iba semanalmente al doctor y tenía la presión alta, me dejaban allá acostada. Hasta que se le bajara la presión. Me decía, no te puedes ir hasta que se te baje la presión. Y, o sea, a mí me hacía subir más la presión, claro. Ese tema, no esa emoción. Y en esa ocasión el doctor me dice, ok, tenemos que hacer algo, necesito que me escuches y que seas obediente porque él sabe con la paciente que estaba tratando.
necesito que vayas a tu casa, que cojas tus cositas y te me internes en el hospital hoy mismo. Yo me quedé, nunca me había separado de Matthew, nunca me había separado de ti, no estaba mentalmente no estábamos lista listos para eso. En nuestra agenda eso no estaba planeado. Y él me dijo, necesito que hagas esto. Él tenía que salir de viaje ese fin de semana. Le digo, doctor, pero yo todavía, ¿no? Como que no me caía el 20 de la gravedad de las situaciones, uno por joven o por ignorante, no sé. Y yo le digo, ¿pero qué está pasando? Me dice, la presión te está subiendo. Ya no tengo para darte más medicina más alta. Monitorearte, claro. Tienes que estar 100% monitoreada. 24/7 te tenemos que Te puede dar un stroke a ti o al bebé en cualquier momento. Cuando él me menciona esa palabra, yo quedo como que, espérate, ¿qué es esto? Y si tú estás en casa y no te vas a hospitalizar, si le llega a dar un stroke al bebé, tú no te vas a enterar. Tú no te das cuenta. Sí, porque ahí lo tienen monitoreado. Recuerdo que te conectaron unas máquinas. No, enseguida todos los monitores, ¿no? Entonces, bueno, mi proceso de ansiedad de separarme de Matthew en ese momento, de Matthew separarse de mí. Chachi, ¿pasaste 5 días en el hospital? Estuvimos 5 días en el hospital internos, monitoreándome. Y nunca se me va a olvidar las noches cuando Matthew se despedía de ti. Ay. Para mí eso eran... él no entendía, porque él era muy chiquitico, él no entendía por qué mami se tiene que quedar y por qué yo me tengo que ir. O sea, eran... en ese entonces mi suegra nos ayudaba que cuando él se quedaba dormido en la casa, ella iba y se quedaba con él. Pasaba la noche con él. Exacto. Y yo me iba temprano contigo, me iba a pasar la noche y lo buscaba para el colegio. No, cuando Nico nació, tú te quedabas con... fue cuando nació, pero cuando todavía estabas en las noches te quedabas solita, sí. Y yo me quedaba con él, lo dejaba en el colegio y me iba, o era verano. Y nos íbamos él y yo al hospital todo el día contigo. Y tú pasabas la noche, recuerdo, tú pasabas toda la noche sola. Y almorzábamos juntos, cenábamos pero Matthew no entendía, él no entendía las despedidas de la noche. A mí se me quebraba el corazón. Era fuerte. Estando en el hospital interna, estaba a punto de cumplir, el doctor quería que yo cumpliera mínimo 38 semanas. Nuestros 2 hijos, por motivos de salud, nacieron a las 38 semanas. Porque quería que se terminaran de desarrollar los pulmones. Sí, para evitar que en una incubadora. Entonces él trató, estando en el hospital, me empieza principios de preeclampsia. Parece cómico, pero no era en el momento. Principios de preeclampsia, y ahí entiendo, pues no porque él no había entendido lo que el doctor me había dicho, pero me hace más sentido que Dios usó al doctor para proteger a nuestro bebé y mi salud. ¿Y a ti? Entonces, bueno, ahí me estuvieron monitoreando, esperando hasta el mero día 38. El doctor llega de viaje. La semana 38. El doctor llega, la semana 38. El doctor llega de viaje el día antes, me ve, me revisa, me dice, mañana es la semana 38, mañana, Dios primero nace tu bebé. Esa noche cuando nos despedimos, Matthew hace una oración. Hace una oración por Nico, estamos aquí, te bendecimos, tenemos video de eso porque andaba con el teléfono siempre yo grabando cosas. Hace una oración y amanece el 6 de agosto. Amanece el 6 de agosto. ¿Y qué sentiste el 6 de agosto? No sé. ¿No sentiste contracciones ese día? Ese día Chachi, mientras ella se recupera, les cuento yo, Chachi dice que sintió contracciones y era una señal de Dios como diciendo, este es el día que yo escogí para que tu hijo naciera. O sea, este es el día que yo escogí para que tu hijo naciera. Y entonces, una vez más, tú dices, ok, llegamos, lo logramos. Es el día de la cesárea y viene el momento de la cesárea. Y en el momento de la cesárea, porque algo que yo he descubierto, porque fíjense que estamos hablando de desierto, esto es un desierto que vivimos y ahora le vamos a hablar un poco de las lecciones que aprendimos. Pero yo algo que he descubierto de los desiertos es que por lo general se ponen peor antes de ponerse mejor. Y cuando llegamos a la cesárea, nos enteramos después que a ti la presión ahí mismo se te disparó. Bueno, sí, en la espera de, mientras arreglaban el quirófano, se preparaba el doctor, preparaban a Josué, que él iba a estar también presente en la cesárea, fue medio loco.
porque me empezaron a dar contracciones, como acabas de decir tú, ¿no? Y yo sentía que Dios me hablaba en ese momento y me decía, este es el día no solamente que el doctor escogió, sino que yo escogí para que naciera tu bebé. Estando ya en la sala de operación, me dio como un ataque de pánico mientras me ponían la anestesia. Y no podía respirar, no podía, bueno, fue otro tema. Y yo siento que Dios mandó un angelito, una enfermera, una señora mayor, recuerdo yo, que me abrazaba y me decía, cálmate, tranquila, mientras que me ponían la anestesia. No les cuento el detalle de todo, porque es como que muy gráfico lo que tengo y de repente puede molestar a personas, ¿no? Pero sí tengo situaciones muy puntuales en mi mente. Ya nosotros habíamos hablado con el doctor que qué pasaba en un caso de emergencia. Se te disparaba la presión en el momento. Sí. O sea, antes de nosotros buscar a Nicolás y quedar en embarazo, nosotros nos reunimos con él y le dijimos, ok, ¿cuáles son los riesgos que nos estamos tomando al buscar un bebé con mi presión arterial, ¿no? Y él me dijo, todo va a estar bien, vamos a controlar todo. Claro, no sabíamos los otros challenges que venían de parte de mi salud. Todos los otros retos. Pero a nivel de presión arterial, él me dijo, lo vamos a poder controlar hasta el último momento, en el momento de la cirugía. Si la presión te empieza a subir, te doy un medicamento que te va a entrar intravenoso tan rápido y yo saco al bebé en cuestión de 60 segundos. Para que el medicamento no afecte al bebé. Exacto. Porque es un medicamento que te hacía bien a ti, pero no que le hacía me bien bajaba al bebé. enseguida la presión, pero que no le hacía efecto al bebé, ¿no? Entonces me hizo, ya lo he hecho anteriormente, mi esposa sufre de presión arterial, o sea que él sabía para lo que se podía encontrar. Y efectivamente así fue. Entonces, cuando estoy en el quirófano, si ves que a las cesáreas nos duermen de la cintura para abajo, de este lado yo tenía al anestesiólogo con su enfermera y de este lado te tenía a ti, enfrente el doctor con su equipo de enfermeros. Y yo escucho al anestesiólogo decirle al doctor que le gritaba al otro lado, le está subiendo. Y yo tenía el monitor acá al frente. Yo veía esos números subir como si fuera una calculadora manejada por indios. Y el doctor le decía, dale. Y yo veía que él metía algo en el suero, como un bombazo de algo. Sigue subiendo. Y el doctor decía, dale. Y metían otro bombazo y yo miraba para todos lados. Y así sucedió en varias ocasiones, en cuestión de un minuto. Te puedo decir que eso era lo que estaba pasando, ¿no? Y logran sacar a Nicolás. En ese momento, obviamente, me duermen, veo al bebé por un segundo, que yo no tengo memoria muy clara de eso por los efectos de la medicina. Ya, se llevan a Josué, se llevan al baby, me quedo yo. No sé qué más medicinas me pusieron, no sé qué más pasó, porque ya yo no estaba despierta. Me llevan a la sala de recuperación, te veo a ti, estoy aparentemente bien, me pasan a nuestra habitación, me llevan al bebé y ahí llega como que un mar de gente, nuestra familia, nuestros amigos que estaban esperando, y yo me empiezo a sentir muy mal. Me empiezo a sentir mal como que yo me iba. Y recuerdo que vomité. Sacaron a todo el mundo como de emergencia, lo veo como de cámara lenta de películas. Se llevaron a todo el mundo. Y entra el doctor, la enfermera le dice, ya no puede tener ningún visitante. Nosotros no sabíamos, no nos habían informado. No nos habían informado, creo que eso fue ya una falla de parte del hospital. Porque y el además doctor había un sentido de urgencia en la manera en que sacaron a la gente. Sí, era... O sea, uno lo dice grosero, pero no eran tanto groseros. Yo veo como un sentido de urgencia. Toda esta gente se tiene que salir por el beneficio. Sino que no nos informaron qué tan mal estuve en la sala de operación, ¿no? Y yo por más que veía así, dale, uno no sabe los términos médicos, tú no entiendes lo que está pasando. Y yo hablé con el doctor y el doctor me dijo, no, es que tu esposa casi se muere. Fue tanto lo que tú no te imaginas lo que yo le tuve que poner a tu esposa. Todavía lo tiene en el sistema
y le va a tomar un tiempo. O sea, tu esposa casi no la cuenta. Eso fue lo que me dijo el doctor. Y por eso no puede tener a toda esa gente. En la sala de operación hay partes también cómicas, ¿no? El doctor ya me había pedido, por todas las cosas que pasaron en el embarazo, él me decía, te aconsejo no tener más bebés. Nosotros le habíamos pedido a Dios dos hijos solamente. Pero yo no me hubiera querido operar, no hubiera querido cerrar esa opción. Cerrar esa opción por si Dios quería hacer otra cosa. Y nunca en la oficina de él me dio chance de firmar los papeles porque él me decía, no, cuando el embarazo vaya avanzando, atendemos eso. Pero en plena, corre. En medio de todo ese caos, él, mire, papel, fírmeme ahí. Fírmame aquí porque esta situación usted no la va a volver a vivir y yo tampoco. Me tocó firmar los papeles para estar de acuerdo que me ligaran. Y me quedé 5 días más en el hospital, no me querían dejar salir. Más, a pesar que ya yo me empecé a sentir bien, bebé, la presión alta no bajaba. El bebé ya estaba bien y tu presión no bajaba. Sí. Yo no quería que le dieran de alta al bebé y yo quedarme en el hospital. Eso era un temor muy grande que tenía. Y le rogaba al doctor que por favor me dejara tener al bebé. Y al 5.º día ya yo no aguanté más. Yo le dije, doctor, o sea, me tienes que dar para de la alta. casa, a mí se me baja yo te prometo que mi presión me va a bajar. Yo necesito estar junto a mis 2 hijos tranquila en casa y empezar mi proceso de sanar. ¿No? No le pude dar pecho a Nicolás por mucho tiempo. Traté como 6 meses, un poco menos, porque tenía que empezar a tomar la nueva medicina. Regresar a la medicina inicial de que podía afectar al bebé. Así que bueno. Entonces, si hacemos cuenta, esto es parte un poco de lo que, porque yo esto lo llamo un desierto de 114 semanas. Fueron 72 semanas de preparación, 38 semanas de embarazo, 40 semanas de posparto, por todo esto de volverte a regular otra vez la medicina. Son 114 semanas. La hormona, esa que tenía que subir, nunca subió. No. El líquido nunca se normalizó. La presión nunca estuvo controlada, pero Dios siempre estuvo en control. No nos faltó nada porque una de las preocupaciones entre las semanas que ella veía es la preocupación que le entra al hombre acerca de la provisión. ¿Cómo se va a proveer? ¿Es una boca más? ¿Son pañales? Y tuviste que dejar todos los trabajos. 3 trabajos me quedé 3 con trabajos, 2. Te quedaste con los 2 principales, que era el ministerio. Y otro trabajo. Porque teníamos que continuar también a lo que Dios nos había mandado, ¿no? Era como que cómo enfocarnos en hacer iglesia y viviendo esta tormenta en casa. No nos faltó nada, Dios fue provisión, fue nuestro sustento, fue nuestra fuerza, pero no salimos igual. Salimos transformados por dentro. Y algo curioso es el nombre de nuestro hijo Nicolás, que nosotros no lo sabíamos hasta después que nació, sí lo sabíamos. No, lo escogimos antes. Pero no sabemos el significado. Sí, decíamos, si es varón, se va a llamar Nicolás. Y no sabíamos la tormenta que íbamos a vivir, el desierto que íbamos a vivir en esas 38 semanas. Y Nicolás significa victorioso, aquel que conquista. Y para nosotros eso significó muchísimo. De hecho, ayer estábamos almorzando en un restaurante y el muchacho se llamaba Nicolás. Y Chachi a todo le preguntó, ¿sabes lo que significa tu nombre? Pero cuando es uno de nuestros hijos, el mismo nombre. Me lo sé de memoria. Entonces él le preguntó, ¿tú sabes lo que significa? El muchacho dijo, no sé. Y le dijo, significa victorioso. Y él tan lindo viene y dice, ya entiendo. Ya entiendo. Ahorita hay varias lecciones que aprendemos de esto. En el desierto, una de las cosas que uno aprende es a depender plenamente de Dios. Porque ni los médicos podían darnos una respuesta. Ni la medicina podía arreglar lo que había que arreglar. Nada podía controlar absolutamente nada. Y aprendimos a depender de Dios. Y algo que yo aprendo de los desiertos es que los desiertos es una tierra de Dios dependencia. Donde dependemos únicamente de Dios. Donde no nos queda más nada, sino solo Dios. No tenemos otra opción. El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto dependía de Dios para el sustento, dependía de Dios para la guianza, dependía de Dios. O sea, no podíamos hacer más nada. Lo único que podíamos hacer es quedarnos quietos. Por más que yo tratara de cuidarme y quedarme acostada,
mi embarazo no se regulaba. Tú ¿No? pensabas que, no, se va a acostar, se va a... No. Siguieron saliendo mil y unas cosas, ¿no? Si no eran vómitos, era el líquido amniótico, si no era la hormona, si no era la presión, si no era yo no sé qué más podía pasar. Yo no podía hacer nada. Tú no podías hacer nada. Nada. Era confiar. Y el desierto, ahora que mencionas eso, es tierra de milagros, porque yo creo que nunca hemos visto más milagros en nuestras vidas que eso, que esas 38 semanas. Era milagro, milagro de provisión, milagro de que el bebé, o sea, cada día que amanecía, Chachi, y el bebé estaba ahí, era un milagro. O sea, es tierra de milagro porque era día tras día, era milagro tras milagro. Era decir, mira lo que está haciendo Dios, mira lo que... A lo mejor en la mitad no, pero cuando te detienes y miras para atrás como estamos haciendo ahorita, te das cuenta de que fue una tierra de milagros, que día a día vivíamos milagros. Entonces, a veces no entendemos los desiertos o por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero es tierra de milagros. Otra cosa que nos enseña el desierto es que Dios no solamente nos provee en el desierto, sino revela algunas cosas de Él que no conocíamos. O sea, yo conozco a Dios diferente después de esa etapa en mi vida. Total. O sea, nosotros, o sea, es conocer un Dios que sostiene, un Dios que sustenta, un Dios que no provee, te abandona. un Dios que no te abandona, un Dios que escucha incluso tus oraciones. cuando los reportes médicos dicen una cosa, dice, no importa lo que diga el reporte médico, esto es lo que yo digo. La pregunta es, ¿a quién vas a creer? O sea, podíamos sentir en ese momento que Dios está ahí en todo momento, que no falla y que lo que Él dice se cumple. No importa cuán grande tengas tú la tormenta, cuán caliente estés pisando esa arena en el desierto, cuánto no puedas respirar y pensar que la vida se te va. Si Dios dijo, se va a cumplir. Así es. Se va a cumplir y nosotros somos fiel testimonio de eso. Bueno, nuestro hijo es fiel testimonio de eso. El desierto es el lugar donde, cuando vivimos desierto en nuestra vida, es el lugar donde más sentimos la presencia de Dios. Es donde la presencia de Dios ha estado muy presente para el pueblo de Israel. Es donde el pueblo de Israel más adoró a Dios. En Jeremías, cuando yo firmo el libro, siempre pongo Jeremías 2.2 y la gente dice, ¿qué significa Jeremías 2.2? Y es un pasaje donde el profeta Jeremías se refiere a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y dice, recuerdo tus años de desierto, donde eras mía y yo era tuyo, donde éramos solamente nosotros dos. Porque es un momento de intimidad y es un momento de cercanía. ¿Sabes algo loco? Que ahora recordando todo este desierto vivido, en medio de tanta angustia y situaciones que mi cuerpo vivió, yo sentía paz. A pesar de que no era lógico. A pesar de que no era lógico, y por eso de repente mucha gente nunca se enteró, porque a mí no me veían una cara de angustia. Yo sabía que Dios iba a hacer algo. Yo no sabía lo que iba a hacer Dios, yo no sabía si Dios me iba a dar a mi bebé o no. Ese resultado solamente lo sabía Dios. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo, en medio de. Y si Dios estaba conmigo, yo estaba confiando. Sí, los desiertos de nuestra vida no tienen explicación lógica, pero tienen propósito divino. O sea, hay un propósito, hay algo. Y el desierto, el desierto siempre nos prepara para la promesa y para lo que Dios tiene para nosotros. Y tal vez uno de los broches de oro más bonitos, que este desierto purificó nuestra fe, nos acercó a Dios. Hay mucho. Cómprate el libro está lleno de un montón de lecciones de este desierto. Pero tal vez uno de los momentos más hermosos cuando recibimos el libro por primera vez y nos sentamos todos como familia a leer la historia con Nicolás. Porque Nicolás no conocía su historia. Y estábamos los cuatro llorando como unos niños chiquitos porque Mateo era muy chiquito también para comprender todo lo que estaba pasando. Recuerdo que Mateo nos preguntaba, ¿y eso pasó? Leyendo cuando nos llega nuestra primera copia a la casa, que me acuerdo, estábamos en nuestra habitación, en nuestra cama, los cuatro sentados. Esos momentos de cama de familia donde estamos todos. Y empezamos a leer el libro en voz alta. La historia, el primer capítulo, el que le estamos hablando. Matthew empezó a recordar y a enterarse. De muchas cosas. De cosas que él veía que no entendía que estaban sucediendo. Y Nicolás, aún más pequeño todavía, lloraba, Matthew lloraba, todos llorábamos y decíamos, Señor, o sea, volvería a pasar por esta situación 1,000 veces. Claro que sí. Claro que sí. Y Nico, y ya cerramos con esto, porque no hay manera correcta de cerrar este episodio. No, porque voy a seguir llorando. Pero Nicolás, hoy en día, él agarra el libro, él me hizo que le dedicara uno, él tiene uno, y él dice que ese es su libro.
Y le dice el hermano Él no mayor. sabe de qué más Detrás del libro. Pero dice, los capítulos, él no sabe de qué qué más habla el libro. Y pero le él dice a sus primos que su papá escribió un libro de él. Y le dice a su hermano, mi papá escribió un libro de mi historia. Ya escribió el tuyo no lo ha escrito todavía. Y es como su historia. O sea, Nicolás sabe, Nicolás entiende que él es victorioso y que no importa lo que la vida le lance, él lo va. Y lo podemos ver. Y lo podemos ver en los retos que la vida le ha lanzado. Y él va y sigue. Y esa es una historia que él tiene y él sabe que es un milagro. Todos somos un milagro de Dios. Pero él conoce esa historia. La conoció en una edad que lo podía entender. Y creo que eso está marcando su vida y ha marcado la vida de muchísimas personas. Bueno, si tú eres una persona que ha vivido un desierto parecido o otro tipo de desiertos como nosotros, te invitamos a que leas este libro, que va a ser de gran beneficio para tu vida. Si conoces a alguien que esté viviendo una situación así, regálale el libro, que yo creo que va a ser de gran. Aquí abajo les vamos a dejar el link. Y comparte este podcast con alguien que tal vez necesite escuchar esta historia. La hemos contado en diferentes lugares. De a poquitos. Que nos han invitado y me dicen, comparte el libro, comparte la historia. Y lo contamos. Y cada vez que lo contamos, siempre hay 2 o 3 personas que se nos acercan y nos dicen gracias. Disculpen tantas emociones a flores el día de hoy, pero muy difícil esconderlas. Nos dicen gracias por contar eso. Josué, gracias por contar eso, Chachi, porque estamos viviendo algo como eso. Así es. Y alguien que ya pasó por ese desierto, poder decirle a otro, mira, estamos de este lado. Dios puede. Así es. Es alentador, alimenta nuestra fe. Hay otra parte al terminar el desierto. Así que bueno, gracias por escucharnos. Se nos acaba el tiempo. Creo que hoy nos súper pasamos, pero espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de gran beneficio para ustedes. Y los amamos mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao.